lame. Bueno, calvo bueno meu, askin tuliman kaiman. Te wakke no hanglang laiman. Puta que vive. Aku penga pechito, pachi vente mapume. Kishuku no mulo inayay, kamantu ne moay. Baby unga baby, baby unga baby. Konay, filong come unga. Ya, disculpen la interrupción. Comenzamos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todos presentes, así que 38 asistentes, así que partamos nomás, yo creo. Hola a todos, Mary Peña, Mary Lamien, bienvenidos todos los pueblos a esta primera sesión de nuestro taller Piuqueyegun. Quería comenzar hablando un poco de esta palabra, ¿no? Piuqueyegun, que va a decir un sabio mapuche, Juan Yanculef, que es el fundamento de otra palabra, el trafquintu. Trafquintu es un intercambio recíproco, ¿no? Hay distintos tipos de intercambio. Hay unos más justos, más amables, más en equilibrio. El trafquintu es un intercambio que considera al otro, es un intercambio de corazón, ¿no? De piuque. Piuqueyegun en ese sentido es tenerse, va a decir Juan Yanculef, Piuqueyegun es tenerse mutuamente en el corazón. Y desde ese tenerse mutuamente en el corazón, que el trafquintu es posible, este intercambio recíproco. Igual, cuando la mayoría de nosotros, yo al menos, los occidentales, pensamos como un intercambio, usualmente se nos viene a la cabeza, ¿no?, dos personas o más que se juntan a pasarse cosas que son más o menos intercambiables, ¿no?, entre ellas, y además donde el espacio, el lugar donde el intercambio ocurre puede ser más o menos importante, pero siempre es como el telón de fondo, nunca es realmente lo central. Como equipo creemos que tenemos que repensar el intercambio desde ideas, desde culturas que no solamente consideren al humano, sino también a la naturaleza, donde la naturaleza no es solamente el telón de fondo. Piuqueyegun entonces es la idea de un intercambio recíproco desde el corazón, no solo entre humanos, sino también con la naturaleza, con todo lo que hay, con el Itrifil Monien, ¿no? En el ahora, en el presente. La pregunta por el presente también nos convoca porque creemos que tenemos que enfocarnos en el presente porque hay demasiados cambios que están ocurriendo. El ser humano en los últimos 300 años ha introducido tantos cambios a las dinámicas a las cuales hemos estado acostumbrados que el cambio en sí mismo no es malo, pero puede ser que pronto dejemos de cambiar, porque el mundo podría no cambiar demasiado. Hay personas, por cierto, que creen que es de sentido común presumir que el cambio climático va a devastar el medio ambiente. Si bien esto puede ser discutible, nosotros creemos que tenemos que buscar colaborativamente formas interculturales de preguntarnos por cómo querernos y por cómo querer a nuestro mundo. Y desde este tenernos mutuamente en el corazón, avanzar hacia el buen vivir. Mi nombre es Ricardo Labra, soy el responsable de este proyecto Fondart. Esto es un proyecto Fondart que estamos haciendo con muchas más personas de ingeniería, de diseño, geografía, personas de el Love Yaquepuy, de Lago Budi, en fin, somos un equipo que queremos estar con ustedes en este proceso. Tenemos súper poco tiempo, nos hubiese encantado poder como habernos visto las caras y habernos encontrado juntos, habernos saludado, para comenzar a hacer esta metodología
que está orientada a que estudiantes indígenas universitarios puedan pensar formas de cultivo que incluyan tecnología. Estamos haciendo una metodología, esto finalmente va a resultar en un ebook. No tenemos mucho tiempo como para explicar ahora cuáles van a ser las fases del taller, ni presentar a las personas que lo van a conformar, que los van a ir conociendo a través del taller. Posiblemente les vamos a mandar una cápsula audiovisual donde vamos a escribir más bien el programa, aunque el programa ya está en línea, pero por lo pronto solo queríamos saludarlos, mirarnos un poco las caras, ver si es que pueden quizás prender los micrófonos, sacar una foto, o sea, prender sus cámaras, sí, para vernos un poco y sentir que estamos haciendo esto juntos ahora, en el presente, en el aquí y en el ahora. Así que les digo, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. No sé si podríamos sacar una foto ahora o después. Estoy muy feliz de que estén acá. Ahora. Como ahí yo no me manejo con la tecnología, así que saluden. Pantallazo a la cuenta de 3. Ahora sí. 1, 2, 3. Bienvenidos. Otra de las personas fundamentales de este proyecto es el Peñi que acaba de hablar. Los dejo con él un segundo. ¿Qué tal, Peñi? Mari Compuche, Incheta Cristian Guaycantupingen, Santiago Guardia Tucumán, Mapuche Tainche. Hola a todos y todas. Bueno, mi nombre es Cristian Basáez, soy profesor de diseño y profesor de innovación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, junto con Claudia Rodríguez y Doris Sáez, que conforman el equipo, y Carla González, que está por ahí también. Les damos la total bienvenida, ¿cierto? Muchas gracias por participar. Queremos que este taller sea bien dinámico, por lo tanto estamos ahí tratando de que las 2 horas que tenemos programadas resulten de esa manera, así que la presentación es escueta en este momento, pero como bien decía Ricardo, la idea es que podamos ir trabajando y avanzando de buena manera y bueno, ir compartiendo y conociendo todo lo que nos convoca. Algunas cositas claves, este es un taller, así que la idea es que podamos participar, co-crear en conjunto, así que la participación acá es clave, es importante. Otra cosa también importante es que todas estas sesiones las vamos a grabar porque esto, como bien decíamos, está en un contexto fondar. Por lo tanto, va a ser importante, después vamos a desarrollar un ebook para que esta misma instancia después se pueda replicar en otras instituciones, en otros contextos. ¿Ya? Por lo tanto, las conversaciones, bueno, después vamos a hacer conversaciones en grupo, pero en general vamos a tratar de hablar de que todo esto se vaya sistematizando, ¿cierto? Para poder generar un documento, un archivo, que nos permita luego ir transmitiendo toda esta experiencia acá. Así que, bueno, bienvenido nuevamente al proyecto. Voy a partir compartiendo una presentación sobre un tema que como que engloba todo este proyecto, que sería el buen vivir. La innovación intercultural del buen vivir. ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? Se ve bien. Bien. Bueno, el proyecto Piqueyegun. Entonces, todo esto englobamos hacia una innovación intercultural del buen vivir, ¿ya? Entonces, innovación, nos veamos por qué necesitamos innovar. Intercultural, vamos a referirnos a cómo vamos a innovar. Y buen vivir, ¿para qué vamos a innovar? ¿Hacia dónde queremos innovar? Entonces, ¿por qué innovar? Y acá es fundamental empezar a entender que cuando vamos creando desarrollo, nuevos productos, nuevas formas de hacer las cosas, estamos creando a partir de la palabra. Entonces, cuando expandimos la palabra, ¿cierto? Nos va a permitir crear nuevas realidades. Y al crear nuevas realidades, nuevos objetos, nuevos fenómenos, lo que sucede es que, claro, vamos definiendo, al definir vamos creando, pero también vamos limitando. Entonces necesitamos expandirnos, salirnos de ese lenguaje que quizás nos tiene atrapados y empezar a abrirnos a nuevas formas de hacer las cosas. Dentro de la innovación y dentro de lo que conlleva este proyecto, Piqueyegun, nosotros nos basamos bajo una metodología que se llama el Design Thinking, el pensamiento de diseño, ¿ya? Que se basa en estos 5 pilares fundamentales, que luego han habido otras modificaciones, etcétera, que primero es empatizar con el usuario,
luego es definir el problema, la oportunidad que se quiere desarrollar, luego idear, ¿cierto?, la solución, para luego desarrollar los prototipos y luego testear y evaluar e implementar en el contexto donde se quiere implementar. Pero la observación es que, bueno, ¿qué pasa con el innovador? ¿Hacia qué queremos innovar? ¿Por qué queremos innovar? ¿Qué es lo que queremos innovar? Entonces, es fundamental empezar a tener conciencia de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos innovar. Entonces, una innovación del buen vivir, lo primero que tiene que plantearse es cuál es nuestro propósito, qué es lo que queremos hacer. Luego, ¿cómo innovar? Entonces, bueno, esta frase que siempre la tengo aquí en mi presente, que es que vaciarse para llenarse, ¿cierto? Empezar a sacarnos las cosas muchos prejuicios que podemos tener establecidos para poder ver, a llenarnos, pero con nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, la interculturalidad, ¿cierto?, nos va a permitir ese acceso a nuevas formas de pensar. Y para eso tenemos que primero deconstruirnos, que deconstruir no significa destruir todo lo que tenemos, sino que, o si nos vamos directamente hacia lo occidental, ¿cierto?, no vamos a destruir todo lo occidental, todo lo malo que pueda tener y todo lo bueno también que hay, sino que empezar a desarmar, pues desarmar nuestros pensamientos, nuestras ideas, para volver a estructurar, empezar a armar desde otra forma de pensar y con otros pensamientos. Y descolonizar, ¿no es cierto?, de construir el ser, el saber y el poder de un otro dominante. ¿Ya? En nuestra sociedad, acá en Latinoamérica, ¿cierto?, hemos estado dominados por una forma de pensar y ese también hay que empezar a desestructurarnos, descolonizarnos para innovar con un nuevo propósito, para pensar en ese propósito hacia dónde queremos ir. Y intercultural, ¿cierto? Ese diálogo que tiene que haber para conocer y reconocer otros saberes que es fundamental en la innovación intercultural hacia el buen vivir. ¿Y para qué innovar? Y acá el buen vivir es un concepto que se ha academizado, que viene de las culturas ancestrales, principalmente de Latinoamérica, y que lo podemos llamar en Mapudungún, ¿cierto?, el Cumemonguén, en Aymara el Sumac Camaña, no, el Sumac Camaña, y en Quechua el Sumac Causay. Sí. Bueno, y otras culturas también en Latinoamérica tienen este concepto de buen vivir, pero que se ha sistematizado, se ha sintetizado en este hablar del buen vivir, que muchos se ha hablado en distintas partes. Y este buen vivir lo podemos abarcar bajo tres aspectos. La armonía del ser con uno mismo, ¿cierto? La satisfacción personal, que eso nos define un propósito. Luego la armonía del nosotros o del otro. Bueno, se habla del otro, pero creo que es más pertinente hoy en día hablar del nosotros. Hoy mucho se habla de la gente allá, la gente acá, pero nosotros también somos la misma gente. Entonces, cuando queremos innovar, cuando queremos desarrollar nuevas cosas, tenemos que empezar a entender que somos parte de un todo, una comunidad completa. Ahí está la creación, entonces la co-creación, que es lo que justamente vamos a hacer hoy en día, acá en este taller, en este proceso, y la armonía con el todo. Entender que es cierto que todo tiene vida, desde las culturas ancestrales, entender que todo tiene vida, y que para poder innovar, ¿cierto?, tenemos que adaptarnos al tema medioambiental, la sostenibilidad, ¿cierto?, desde lo social, político, económico, medioambiental. Entonces, a partir de todas las búsquedas, interculturalidad, cierto conocimiento, saberes, se ha llegado a este modo, en que este método, ¿cierto?, de innovación intercultural del buen vivir, en que primero tenemos que pensar en nuestro propósito, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, quiénes somos, cuál es nuestra tierra, cuál es nuestra comunidad, de dónde vinimos, y entender que somos parte de un todo. Y al empezar a reflexionar sobre eso, empezar antes de innovar, antes de empezar a desarrollar la innovación, empezar a preguntarnos y reflexionar quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos y qué sería para mí el buen vivir. Porque para cada uno no hay una definición de buen vivir, pues cada uno va a empezar a reflexionar y a empezar a entender qué significa para cada uno el buen vivir. Luego, entonces, cuando queremos definir, empezamos a entender nuestras relaciones, qué pasa con el otro, quiénes son nuestras relaciones y qué es lo que queremos para nuestra relación, y empezar la observación, poner la rumen que hablamos del Mapudungún, ¿cierto? Empezar a observar, pero sin prejuicios, sino que empezar a observar con una meditación atenta qué es lo que está sucediendo en este presente y quiénes somos, quiénes son nuestras relaciones, qué es lo que queremos en todo. Y luego, en la parte del prototipo, ¿cierto?, esa energía, esa fuerza, esa voluntad para poder llegar a concretar los proyectos y empezar a implementar y desarrollar qué es lo que realmente queremos hacer, ¿cierto? Y a partir de una comunicación, un Tungun sincero, verdadero, real, que nos permita entonces poder hablar de lo que queremos hacer, de lo que queremos expresar y lo que queremos comunicar.
para poder todo esto, ¿cierto?, ligado desde el corazón, desde el centro, y entregar una innovación intercultural hacia el buen vivir. Ya ese es como más o menos lo que engloba este proyecto. ¿Ya? Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Fele y Peñi. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no? ¿Se ve mi Sí, todo pantalla? bien. Sí, se ve, Todo se ve. bien. Perfecto. Genial. Bueno, nos preguntamos entonces por... Un segundo. Perdona, problemas técnicos, sí. Bueno, nos preguntamos entonces por cómo, en específico, hacer un sistema de cultivo vegetal, no un huerto, indígena universitario que nos permita conectarnos con la naturaleza, ¿no? Y acá, claro, queríamos invitarlos a pensar el sistema de cultivo vegetal como una forma de relación entre personas que a través de distintas operaciones, gestos, interacciones, hace emerger un vegetal. Las algas, por ejemplo, son vegetales, pues, ¿no? Y la relación que hacen las personas de la costa con el mar, con las rocas, dónde sacar el alga, cómo sacarla, cuándo no sacarla, cómo procesarla, hace emerger la idea que tenemos nosotros de cochayuyo, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, uno podría pensar que ahí también hay un sistema de cultivo vegetal que se aleja un poco de esta noción clásica de cultivo como, ¿no?, tierra apilada, donde crecen verticalmente plantas, pues, ¿no? Y el tema de los sistemas de cultivo se relaciona mucho con el ambiente donde se va a desarrollar, pues, ¿no? Y para hacer sistemas de cultivo en distintos ambientes hay diferentes tecnologías actualmente y a lo largo de toda la historia. Podemos pensar, ¿no?, en las terrazas de cultivo que por su inclinación hacen que el agua vaya corriendo. Cultivo derechamente en agua, no de algas, sino de grano, de arroz. Actualmente hay personas que hablan, ¿no?, que deberíamos estar cultivando en la superficie marina, utilizando el agua del mar para regar las plantas a través de distintos sistemas muy tecnológicos, casi utópicos, ¿no? Hay personas que dicen que la cosa puede ser un poco más simple, más concreta, ¿no? Tener un estanque de peces, por ejemplo, al lado, los peces hacen caca en el agua, esta agua supuestamente cochina le sirve a las plantas para fertilizar, y al mismo tiempo limpian el agua y el agua vuelve a los peces. Y también el tema, por ejemplo, de la agricultura urbana. Eso es una foto de un antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial en Londres, que debajo en el subterráneo de la ciudad producen vegetales que son consumidos ahí mismo, ¿no? Entonces hay muchas formas de pensar sistemas de cultivo vegetal, pero en todas estas el ambiente va a ser, claro, determinante. ¿Y cuál es el ambiente que nos aboca a nosotros en este proyecto? Bueno, es un ambiente universitario, ¿no? Queremos pensar en un sistema de cultivo vegetal indígena universitario, independiente de cuál sea la relación nuestra con la universidad. Y acá, claro, si es que uno dice, ya, vamos a hacer un sistema de cultivo vegetal para la facultad de, no sé, arquitectura, para la FAU de la Universidad de Chile, sería muy fácil, digamos, adscribirlo a los límites como legales y espaciales de las facultades, como el plano, ¿no? Pero la Universidad de Chile, la universidad que de alguna forma ha acogido esta iniciativa, en gran medida en conjunto al programa de pueblos originarios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, es como más que las paredes de la universidad, pues, ¿no? La universidad son los discursos públicos que se ponen a circular, son sus estudiantes, sus redes, sus organizaciones, sus comunidades. Es también la empresa privada, no olvidar, ¿no? Es muy evidente la relación cuando se ve la biblioteca Andrónico Luksic, por ejemplo, pero la tensión entre universidad, creación de conocimiento y poder y dinero siempre está presente, ¿no? Es una tensión. Y también decir que la universidad tiene nexos con un montón de lugares en el campo, en las montañas, Antártica, ¿no? Sobre todo en este mundo de ahora tan virtualizado. En ese sentido, la universidad no es como simplemente su lugar geográfico, sino uno podría pensar en una ecología universitaria, en donde a medida que las personas que participamos en su ecología, a medida que vamos participando, vamos conformando el espacio universitario.
Entonces tenemos nuestro sistema de cultivo muy variado, universitario, que puede ser multiespacial, multivariado y virtual, y indígena. Esto es más complejo, en ningún caso queremos responder la pregunta por qué es lo indígena actualmente en este poquito tiempo que tenemos, pero sí pareció pertinente insertar esta pregunta en tanto como que lo indígena siempre ha sido visto eh, como contrario a la innovación, ¿no? Como si es que del lado de las personas de pueblo originario estuviese la tradición y del lado de los blancos, los occidentales, los wincas, estuviese como la capacidad creativa, ¿no? Eh, esta idea, la de la folclorización también se lo llama, ¿no? La idea de que los pueblos indígenas son como de museo, que nunca tienen que cambiar, es muy criticada actualmente, pero también está muy presente al mismo tiempo. Entonces nos pareció indicado apuntalar este asunto, sobre todo en el contexto actual, donde distintas disciplinas académicas como la antropología, la historia, que son mis disciplinas de formación, yo no puedo hablar por la forma en que los sistemas lógicos internos de los pueblos indígenas, sus mitologías, por ejemplo, han ido cambiando, pero sí, desde estas disciplinas de formación que les digo, es muy clara la idea, es muy clara una historia de cambio, ¿no? Es muy clara la idea de que el indígena siempre ha estado ligado al cambio. Y esa es un poco la idea del taller, ¿no? Preguntarse por cómo dialoga esta idea de cambio con lo indígena, la idea de cambio con lo de pueblo originario. Desde ahí uno se puede preguntar entonces, ¿qué es ser de pueblo originario, ¿no? Ser de pueblo originario cuando uno desciende de las personas que llegaron hace mucho, mucho tiempo atrás por primera vez a este continente, y qué diferenciaba también a estas personas que llegaron por primera vez de sus padres que nacieron en Asia o en África, ¿no? Y qué une también la gran diversidad de pueblos que hay en nuestro continente. Ese es un mapa desactualizado, ¿no? Pero son varios los pueblos, es mucha la diversidad. Hay algunas personas, muchas veces solemos escuchar que lo que tienen los pueblos indígenas en común es un nexo con lo precolombino, con lo que ocurría antes de, ¿no?, Cristóbal Colón. Y quería ofrecerles una reflexión considerando cómo se relaciona esta idea de lo precolombino, como un antes y un después, con la historiografía mapuche, con la historiografía, lo que se ha escrito sobre el pueblo mapuche, ¿no? Entonces recordemos, 1492, hay micrófonos abiertos. ¿Se escucha o no? Bueno, 1492, en 1492 Colón llega a América, ¿no? Y aproximadamente 50 años después llega Pedro de Valdivia a el Valle del Mapocho, aquí donde les hablo, y comienza el contacto. Al principio un contacto hostil, ¿no? En 1546 llega Pedro de Valdivia y el fundador de Santiago, de Chile, dirán algunos, 8 años después es ajusticiado en Cañete. Sigue habiendo guerra, y en 1598 ocurre un hecho significativo, que los clanes mapuche, que eran distintos y diversos, se organizaron y hacen un levantamiento general. Todos juntos van a quemar todos los fuertes, toda la presencia española entre Arauco y Osorno, ¿no? Y lo van a hacer apropiándose de una tecnología que no era mapuche, que no era ancestral, el caballo. El caballo llevaba extinto muchos años en América, llega de nuevo con los españoles, y los mapuches lo ven, entienden su lógica, lo mapuchizan, ¿no? Y emprenden esta acción militar que se conoció por la historiografía chilena clásica como el desastre de Curalaba. A mí el 2004 más o menos me lo enseñaron ahí como el desastre de Curalaba. Me encantaría saber cómo se lo enseñaron a ustedes, si desastre o victoria de Curalaba, y en qué año se los enseñaron. Y el punto es que, claro, el mapuche en este momento adquirió elementos que no eran propios de los mapuche, pero escoge que incorporar, porque los mapuches incorporaron el caballo, pero no las armas de fuego, ¿no? Interesante eso. Después de la victoria de Curalaba van a pasar como 50 años más, en donde los españoles y los mapuches se van a juntar de nuevo a intentar pactar la paz en este Parlamento de Quilín,
sobre los parlamentos. Carlos Contreras Painemal, profesor de ingeniería, acá tiene una buena charla que hizo hace 3 semanas, les vamos a mandar el link. Él habla mucho de los parlamentos, les recomiendo verla. Y se juntan, ¿no?, mapuches y españoles, y del lado mapuche eran 1500 caciques, 1500 loncos, que son 1500 sistemas familiares distintos, ¿no? Entonces, hay que pensar en las similitudes que tenían estos 1500 sistemas familiares, pero también en las grandes diferencias que habían entre ellos. No todos eran amigos, eh, mucha diversidad. De hecho, José Bengoa, el historiador, va a decir que es alrededor del 1640 que los pehuenches, la población de la cordillera, aprende el mapudungún. Al parecer ellos no hablaban antes mapudungún y empiezan a hablar cuando, por la beligerancia de la zona, hay mapuches que empiezan a ir a la cordillera, y cuando también, debido al caballo, mapuches van a comenzar a ir hacia lo que actualmente es Argentina, que la población del valle, que se hablaba mapudungún, entra en contacto con la población de las montañas y aprenden ahí el mapudungún. Entonces, también hay traspaso entre la misma población mapuche. La población mapuche no era un todo unificado, ¿no? Y bueno, en este parlamento que les cuento, ellos pactan una suerte de paz, un cierto tipo de paz, y bajo esta paz, los mapuches como que van a florecer, ¿no? Van a empezar a comerciar mucha carne, mucho textil, la lana de oveja, que también fue traída por los españoles, van a empezar a vender poncho, y van a comenzar a comerciar mucho con la corona española, y parece que incluso los mapuches hasta como que exportaron lana a Inglaterra, me parece, ¿no? Entonces, dado este gran comercio, que va a haber otro parlamento después, en 1726, el Parlamento de Negrete, donde se va a oficializar el comercio, y la corona española va a hacer de forma legal comercio con Wallmapu durante todo el año. En este momento los mapuches se expanden y van a llegar casi hasta Buenos Aires, es decir, van a ser el grupo o el pueblo con mayor control territorial de toda Latinoamérica, debido a esta historia de incorporaciones, debido a esta historia de negociaciones, más que de completo rechazo frente al español, ¿no? Entonces ahí como que uno puede pensar en estos dos mitos sobre los mapuches que empiezan como a tambalear un poco. Primero, que el mapuche siempre está como centrado en su localidad, ¿no?, que en su lugar más próximo, como que no ve más allá. Y acá vemos que los mapuches, sí, efectivamente en esta época vieron más allá. Y también que el mapuche es como, y el indígena en general, que es como una persona, como una zeta, que no tiene necesidades ni grandes deseos materiales, ¿no? Sergio Canuqué, un historiador mapuche, en el libro Escucha Huinca, el primer libro de historia mapuche escrita por mapuche, va a decir que entre los mapuches hay un desarrollismo poco comprendido, que él asocia a la noción de lo que él va a llamar Cume-Felén, el buen vivir en ese momento, ¿no? Él lo está hablando para el desarrollismo mapuche de 1930, Venancio Coñuepán, líderes mapuches que les recomiendo buscar información, no tenemos tiempo para hablar de ellos ahora, pero el punto yo creo que también aplica a este momento, y el punto es que el mapuche no es contrario a la riqueza. Es contrario, sí, a la explotación, ¿no? A esta idea como de, ya, yo tengo más, así que voy a controlar tu vida. Es contrario quizá a esta idea como de la sobreacumulación que no nos permite vivir actualmente. Pero cuando todos viven bien, la posesión material no es un problema para el pueblo mapuche, en esta época al menos. Y esto lo va a ver muy bien Claudio Gay, el viajero, ¿no?, que viajó por estas tierras, por Wallmapu, en 1860 aproximadamente, y él va a escribir la figura del ulmen. El ulmen es una autoridad tradicional que su rol es como tener y redistribuir, es un poco como un tío rico, si se quiere, ¿no? Y él va a decir del ulmen que sus prendas son un poco más finas, están mejor ornamentadas, tienen espuelas de plata, caballos mejores equipados, ¿no? Cuando van a ver a los españoles visten a la europea, pero dice, ojo aquí, con todo, hoy el lujo está tan generalizado que ya no es fácil diferenciar a un ulmen de una persona, lo que él llama de segunda clase, ¿no? El punto aquí no es que todas las personas mapuche que hayan vivido en ese tiempo eran como mapuches millonarios, ¿no? Sino que a raíz de este parlamento, ¿no?, 1726, va a haber un gran auge económico mapuche,
Y desde este auge económico se va a fundamentar un poco esta imagen más clásica que tenemos incluso hasta el día de hoy sobre los mapuche, ¿no? Por ejemplo, la platería. Previo a esta época, la mayor cantidad de los adornos de plata mapuche eran como en cuentas. Y en este momento, debido al comercio, los mapuches reciben tantas monedas de plata que en vez de usarlas para comprar cosas, las usan para adornarse, ¿no? Y surge esta idea como de la platería, como de la placa de plata, ¿no? Lo mismo los textiles. Debido a estos momentos y a las relaciones con el poder colonial, que los mapuches van a exportar ponchos y van a ser muy famosos hasta el día de hoy por su arte textil, ¿no? Y bueno, se funda una cultura, un pueblo sumamente rico en el amplio sentido de la palabra, que fue lo que llevó el Estado chileno y argentino también a destruir cerca de 1883. Antes de hablar de este momento, quería un poco referirme a lo que ocurría antes de la llegada de los españoles, 1492, ¿no? Rápidamente, ya hablamos que los primeros seres humanos llegan a América entre el 30.000 y el 15.000, hay discusiones actuales, en un momento que se llama el poblamiento temprano, del cual no hay mucha evidencia, pero sí sabemos que había mucha movilidad. Eran nómades que se enfrentaban, ¿no?, a un clima mucho más adverso que el que encontramos hoy en día, siempre moviéndose y adaptándose al clima, ¿no? Algo que es fundamental del espíritu humano y que también es fundamental del proyecto que nos convoca hoy en día. Y el clima va a comenzar a mejorar un poco hacia el 7000 antes de Cristo y ya a estabilizarse más hacia el 3000, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la movilidad comienza a reducirse y las personas, como que si bien se movían mucho, van a comenzar a volver a los mismos espacios. Como comentario aparte, alrededor del 6000 antes del presente, antes de Cristo, cerca del lago Calafquén en el sur de Chile, hay un alero que se ha llamado una cueva, que se ha llamado el alero Marifilo, que ha sido ocupado desde el 10.000 antes de Cristo, pero alrededor del 6000 hay un evento fúnebre. Fue enterrado un infante, un joven, con su vista adentro del alero, con su vista mirando hacia el sur, y como parte del ritual, al parecer, algo se le quemó en su pecho. Quería dejar instalada la pregunta si es que por el 6000 antes del presente, este contexto, ¿será posible hablar de un ritual mapuche, un ritual fúnebre mapuche? Es una pregunta abierta para el resto del taller que podemos ir discutiendo, ¿no? El punto es que la relación entre las personas con el lugar comienza a cambiar a medida que la movilidad se va reduciendo, el clima va mejorando, y esta relación distinta con el lugar va a cristalizarse, va a consagrarse muy bien, va a ser muy visible entre el 200 antes de Cristo y el 100, 200 antes de Cristo, porque comienza a aparecer los primeros cultivos y comienza a aparecer la cerámica, ¿no? Y acá, interesante, porque claro, se piensa en la agricultura ancestral mapuche, pero la agricultura no siempre fue parte de estas poblaciones, no siempre estuvo allí. Lo mismo la cerámica, ¿no? Uno de los materiales más clásicos fue efectivamente creado en algún momento fue nuevo, ¿no? Y bueno, a medida que va avanzando el tiempo, las poblaciones se van haciendo más sedentarias, alrededor del 800 y al 1400, entre el 800 y el 1400 ya están como más sedentarizados, pues no cambia la cerámica del 200 después de Cristo es como la que viene a la izquierda, que igual era compleja, pero ya entre el 800, el 1000, el 1100 va a surgir esta otra cerámica, grandes contenedores de grano o de chicha, figuras con más decoraciones, ¿no? También en este momento va a surgir algo nuevo, una nueva innovación, que va a ser la metalurgia, ¿no? Los metales no existían en el año 100 antes de Cristo o después de Cristo, al parecer, sino empiezan a trabajarse por ahí por el 1000 después de Cristo en el sur de Chile. Y va a ser principalmente cobre y otras aleaciones. Y otra de las grandes innovaciones que va a ocurrir por este momento, alrededor del 400, entre el 400 y el 1000 después de Cristo, es precisamente la textilería. Previo a este tiempo, las personas del sur se vestían con cueros, ¿no?
Y en este momento 400.000 va a emerger el hilado, van a empezar a hilar, no se sabe muy bien qué hilaban, es toda una discusión en arqueología, no era lana de oveja, la lana de oveja, como les dije, llega con los españoles. El punto es que en este momento, ¿no?, entre el 0 y el 1000, 1500, hay grandes cambios, grandes innovaciones tecnológicas que, como va a decir en una charla Roberto Campbell, un arqueólogo de la Católica, también les vamos a mandar una charla que hizo para el Día del Patrimonio, como hace 3 semanas, donde explica muy bien estas 3 tecnologías, apuntando un punto que estamos de acuerdo, que son invenciones que no siempre estuvieron allí, ¿no? Entonces, hay una historia de estas invenciones que nos lleva hasta el día de hoy, en el que queremos pensar en huertos indígenas, pues, ¿no? Y frente a la problemática de cómo hacer un huerto indígena, de repente podría surgir la necesidad de usar plástico, por ejemplo, ¿no? Y alguien podría decir, no, no podemos usar plástico porque el plástico es algo nuevo, y los mapuches no usan cosas nuevas. Y el punto es que la cerámica, la textilería también fueron nuevas en algún momento. No es por hacer una apología al plástico, ¿no? El plástico tiene grandes problemas, pero son problemas ambientales, ¿no? Y son esos los problemas que tenemos que ponderar cuando queramos pensar y diseñar. Para mí no es muy claro cuando se apunta que hay que buscar la identidad, digamos, siempre haciendo un ejercicio como de ir más atrás, ¿no? Cada vez hacia qué ocurría más atrás y más atrás, salvo en algunos casos donde ese ejercicio, ¿por qué se hace ese ejercicio? Ligar la identidad hacia algo que ocurrió necesariamente hace mucho tiempo, en algunos casos para mí es muy claro. ¿De dónde viene esto? ¿No? Les quería mostrar, no, me quiero saltar del 800 después de Cristo al 1980, plena dictadura militar en Chile, hay un festival de música mapuche. La dictadura militar promovió mucho como los encuentros mapuches desde lo folclórico, ¿no? Desde la cosa bonita. Y el Festival de Música Mapuche de Villarrica de 1978 va a ser descrito como una muestra de las expresiones culturales auténticas del pueblo mapuche que demostró la vigencia de las tradiciones. El alcalde de Villarrica, que probablemente era un militar designado, va a decir que hermoso esto, voy a intentar que frente a la municipalidad de Villarrica, que es donde termina la ocupación de la Araucanía, con la refundación de Villarrica, va a decir, frente a la municipalidad vamos a construir una hermosa ruca, y va a expresar su esperanza de conseguir que la cultura mapuche, con todos sus elementos, perdure intacta en nuestro país para siempre. ¿Por qué alguien querría que la cultura mapuche permanezca intacta después de que hemos visto que siempre ha ido cambiando? Otro ejemplo que salió en el diario El Mercurio en el 72, de una tienda como de antigüedades, ¿no? Merilahuen, un rincón auténticamente mapuche con instrumentos musicales, trutruca, y dice, visite nuestra tienda de Anapoquindo, la colección de cerámica y platería indígena antigua, ¿no? Entonces aquí vemos este nexo entre autenticidad y tiempo pasado, como si lo mapuche debiera ser, para ser auténtico tiene que ser de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Bueno, viene de hace harto tiempo atrás, principalmente de la instalación de los estados nacionales en Chile, 1810, pero incluso más antiguo, viene en gran medida de la Araucana, de este poeta español Alonso de Ercilla, que en 1569 escribió este poema épico donde va a narrar la guerra de Arauco, ¿no? Y este es un poema épico. La épica, como El Señor de los Anillos, más o menos, tiene que ser, ¿no?, de grandes hazañas espectaculares. No es que las hazañas que ocurrieron en la guerra de Arauco no hayan ocurrido realmente, ¿no? Es que la forma en que se contó tuvo un gran impacto en la historia de Chile, al punto en que los libertadores, O'Higgins, Carrera, ¿no?, van a basarse en esta lógica del guerrero legendario que fundó la Araucana para construir un mito de origen del Estado de la nación chilena y un movimiento anti-español. O sea, van a decir, los chilenos podemos pelear contra los españoles porque somos guerreros, y somos guerreros porque descendemos de el mundo mapuche. Es decir, se considera que los araucanos, como se llamó en ese momento, son la raíz del pueblo chileno, como el sustrato prehistórico del pueblo chileno.
y posiblemente los caciques araucanos, mapuche de 1860, no sé si les hubiese gustado haber sido tratados como la raíz, porque la verdad, ellos como que preferían a los españoles fueron mucho más dialogantes con los mapuches que los chilenos. De hecho, los chilenos mandaron eventualmente un ejército asesino que los despojó de la riqueza y la soberanía territorial y los puso a vivir en reducciones, entregándoles el 5% del antiguo territorio. Y en este nuevo contexto se va a hacer la pregunta, ¿cuál va a ser el papel de lo que se llamó el araucano en este nuevo Chile de 1880, de 1990? Y la respuesta va a ser, el papel del mapuche es ser la prehistoria de Chile, lo que ocurrió antes, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿no? Ahí tenemos un mapa de las reducciones. ¿Y qué va a pasar? Van a pasar hartas cosas. Primero, la reducción fue pensada como algo temporal, porque supuestamente la cultura mapuche se iba a difuminar y se iba a juntar con la cultura chilena al punto de hacerlo indistinguible, se iba a extinguir lo mapuche. Lo que pasó fue todo lo contrario en realidad, porque al interior de las reducciones, el pueblo mapuche pudo reproducir sus lógicas tradicionales, pudieron reproducir sus rituales, ¿no? Pudieron reproducir sus formas de manufactura, pero en el espacio privado, ¿no? Excepto cuando llegaba un folclorista, un estudioso, un anticuario, a rescatar alguna cosa que encontró en una de estas reducciones y la saca al espacio público en el Teatro Nacional o qué sé yo, no sé, como la cosa bonita, ¿no? Pero la tradición se va a mantener, pero en el espacio privado. Y va a comenzar una gran migración de personas, ¿no? Una migración hacia la ciudad que hasta el día de hoy, poco estudiada, por cierto, Antileo y Alvarado, en estos libros que están sacando, están haciéndose las preguntas por la identidad indígena metropolitana, digamos, de 1950. Pero frente a esto nos preguntamos cómo dialogaron las personas mapuche en el espacio público con la modernidad, y la verdad es que por un lado, los políticos mapuches post ocupación de la Araucanía van a demandar tierra, respeto, educación, pero no se van a vestir como mapuches en el espacio público, ¿no? Es decir, ellos van a pedir medios para desarrollarse, pero no van a pedir medios para desarrollar la tradición, en la gran mayoría de los casos. La tradición se va a mantener como pa' callado, así como en el espacio privado, hasta más o menos 1980, 1990, momentos en que ocurre una regeneración cultural del tejido sociocultural mapuche, y las personas van a recuperar el orgullo de ser mapuche y van a comenzar a salir con sus vestimentas a la calle. El 12 de octubre va a dejar de ser una celebración de la hispanidad, va a pasar a ser una fecha de demanda, ¿no? Y aparece la tradición en el espacio público contemporáneo. Y cuando esto ocurre, hay espacio para una serie de acomodos, ¿no? Por ejemplo, hay un documental del 97 que se llama Huetripantu en Cerro Navia, en donde vamos a ver, ¿no? Cómo se celebra este Huetripantu en plena ciudad. Y claro, vemos, ¿no? Este instrumento musical, una trutruca, confeccionada con un tubo de PVC y una botella de bebida plástica, pues, ¿no? Uno se podría preguntar, ¿es esto una verdadera trutruca? Es una pregunta abierta, no lo sé. Supuestamente una trutruca tiene que ser confeccionada por un experto que se entrega a una persona que lo va a tener toda la vida. El punto es que aquí hay una invención, ¿no? Pero es una invención eh, más o menos improvisada, ¿no? Sin embargo, por esta época hay iniciativas que no son nada improvisadas. Con esto me gustaría ya ir cerrando. Vemos acá fotos del Consejo de Todas las Tierras, una organización importante durante los 90 que tenía todo este discurso bien tradicionalista, como de retornar el rumbo histórico mapuche, separarse de la sociedad chilena, ¿no? Sin embargo, esta agrupación, junto con mapuches de Neuquén, van a iniciar un proceso de creación de un objeto nuevo que no existía antes, y lo van a hacer de forma concordada, se van a juntar y van a decir, ya vamos a diseñar una nueva bandera. Y van a diseñar el Huenufoye, que no es una bandera ancestral. Los mapuches usaban banderas antes, pero lo usaban como para otras cosas, como para ciertos rituales, para llamar la lluvia, por ejemplo, ¿no? Pero esta idea de una bandera
como un símbolo que representa un conglomerado de personas iguales, con una pretensión de soberanía, es un constructo en realidad muy moderno de la Revolución Francesa, que el Consejo de Todas las Tierras va a decir, ya, nosotros vamos a crear una bandera. Entonces se juntaron a discutir, a diseñar, a transformar, a iterar esta nueva bandera, que fue la bandera, bueno, 6 de octubre, no es una bandera ancestral, digamos, ¿no? Y fue diseñada para esto. El proceso del diseño de la bandera mapuche influyó bastante, digamos, en lo que nos convoca en este taller. Y también les quería mostrar un último ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con cómo se adopta tecnología actual para atender necesidades de los mapuches. En este caso, con respecto a la medicina. Por ahí por el 2000 más o menos, hay una agrupación cerca de Temuco que se hacen con la administración de un hospital a las afueras de Temuco y empiezan a impartir medicina intercultural. Empiezan a sacar la WEN, la hierba medicinal, en las inmediaciones del hospital, pero eventualmente la hierba empieza a escasear. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a procesar el WEN, van a sintetizar la hierba y van a surgir esta idea como de medicina mapuche contemporánea. El tema es que el WEN no es cualquier cosa. El WEN crece en un lugar que tiene un dueño, la planta es sagrada. Sin embargo, los mapuches acá pudieron procesar la hierba y así surge, bueno, esta idea como de farmacia mapuche que conocemos actualmente. Consultado por la opinión de las machis, el director de este hospital intercultural va a decir que las machis en realidad respetan esta nueva innovación porque es la única forma de que las personas no mapuches entiendan que la medicina mapuche es válida y que la gente huinca usualmente ve la medicina mapuche como fogones, como hierbas medicinales en un tarro. Entonces dice, sí, el cambio es posible. Frente a esto, entonces, si el cambio es posible, ¿qué es lo indígena? Y quería solamente concluir diciendo que la cultura indígena en realidad no tiene una génesis original, sino que es un proceso siempre de como continua y constante formación. Y en ese sentido, claro, siempre hemos estado abiertos al cambio, y hay personas que pueden decir, es que si tú cambias eres menos mapuche, ¿no? Esta idea de que hay mapuches que son más mapuches que otros. Si usted habla mapudungún, tiene tierra en el sur y tiene los dos apellidos, es como más mapuche, ¿no? Como si la cultura fuese un capital que se pudiera acumular, ¿no? Es rara esa visión, y en realidad nosotros pensamos, queríamos proponer la idea, como dije, la idea no es responder en ningún caso qué es lo indígena, pero sí comenzar a discutir y reflexionar qué es lo indígena para nosotros mismos, dentro de nuestras propias prácticas, y qué cosas nos hacen sentido que sean indígenas en el mundo de hoy, en el mundo contemporáneo que todos compartimos. Eso era lo que les quería comentar un poco para iniciar, ¿no? Nuestra conversación, nuestra charla. Esto, por supuesto, quedó grabado, les vamos a mandar los links que hablamos, y queríamos, nada, proponer eso, en principio, ver qué les despierta, y tenemos un ratito para conversar al respecto. No sé si han habido preguntas en el chat, no sé si es que alguno puede Sí, han abrir sus habido algunas micrófonos. preguntas, han habido algunas preguntas y que la misma gente lo va respondiendo. Y bueno, invitar a todos a justamente hacer eso, que este es un taller que estamos co-creando entre todos. Nosotros no somos expertos en huertos, no todos somos expertos en tecnología, no todos somos expertos en el tema indígena, sino que vamos ahí compartiendo los saberes, somos un equipo de investigación que estamos trabajando en este desarrollo, en esta innovación intercultural. Y la invitación es esa, a que si tenemos algún comentario, algo que quizás estamos equivocados, ahí justamente hablaban el tema, no sé, de la alga, que tiene un nombre más específico, por ahí está así que totalmente abierto a que todos compartan y que vayamos entre todos nutriéndonos y compartiendo los saberes. También quisiera dar un detallito que, bueno, este Fundar está iniciado en la Facultad de Ingeniería de la Facultad de la Universidad de Chile, y en colaboración con el programa Pueblo Indígena. Y quería dejar a Doris Sáez, que también integran, junto con Claudia Rodríguez, que son integrantes del proyecto de investigación, para que puedan ahí dar un poquito de referencia al programa Pueblo Indígena y de dónde se desarrolla este proyecto universitario. Adelante, Doris. Mari Pula Miam, Tumel Niñalian Kumel Kaimun,
Boldocholov, Meo, Tani Tugun, Kimel Tugen, Ingeniería Eléctrica, Tani Puché, Nueva Imperial, Pulé, Muley, Fuente Cheñey. Bueno, cuento un poquito mis orígenes de Boldoche, la tierra del boldo, ahí cerca de Nueva Imperial y Cholchol, en la región de la Araucanía. Bueno, muy contenta acá de estar participando en el equipo, desde la ingeniería eléctrica y bueno, desde mis raíces principalmente, ¿ya? El programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile, en realidad es un programa pionero, en realidad, que queremos transmitirle a nuestros estudiantes la sabiduría indígena, que hay un encuentro entre el mundo científico y toda nuestra sabiduría indígena. Entonces, para nosotros es súper relevante reconocernos como indígenas, que además los no indígenas también aprovechen todas estas instancias, los talleres. Nosotros tenemos cursos, memorias, tesis con las comunidades, para las comunidades, y aprovechando las oportunidades, no siempre viéndolos como problemas, sino al revés, sacando oportunidades. Este proyecto Fondar es muy innovador. Quisiéramos ahí llevarlo al MAPU, a la facultad, pero ya se darán otras instancias. También está situado en otras facultades, arquitectura y también agronomía. Invitarlos desde ya, vamos a celebrar el Año Nuevo Indígenas como programa, el martes 29 les va a llegar la invitación. Y bueno, y hay que estén pendientes de las actividades. Como les digo, es un programa que está orientado a lo que necesita nuestra sociedad, pues ingenieros que sean, e ingenieras que tengan una visión más integral, que tengan una visión intercultural, pero no solamente en el papel, sino en las acciones. Y para eso pensamos que una educación un poco más kinestésica con los territorios es relevante, ¿ya? Así que aquí estamos haciendo nuestro pequeño aporte, ojalá, y bueno, y desearles el mejor éxito en este taller, que lo aprovechen al máximo. Chaltumay. Muchas gracias. Claudia, ¿quiere compartir algunas palabritas? Bueno, muchas gracias, Cristian. Simplemente saludar, colgarme un poco de las palabras de Doris en cuanto al programa de pueblos indígenas, del cual formo parte también desde un punto de vista institucional. Yo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas estoy a cargo de un área que se llama Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias, y como tal formamos parte del programa Pueblos Indígenas. Justamente el profesor Carlos Contreras Painemal, que mencionaba anteriormente Ricardo, es profesor de esta unidad que se llama Ethics. Y bueno, desde ahí nosotros aportamos, ¿no es cierto?, a la a la transdisciplina y ahora también a la interculturalidad. Somos una asociación muy potente, se puede decir así, dentro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Yo soy geógrafa, también trabajé en la Facultad de Ciencias Agronómicas y desde ahí entonces también tenemos una contribución de la Facultad de Ciencias Agronómicas con una profesora que ya van a conocer más adelante. Así que muy contenta de estar aquí y ojalá que todos sigan hasta el final, porque realmente el taller va a ser muy interesante, pienso yo, para todos ustedes, todos y todas. Eso. Muchas gracias. Bien, esta sesión entonces es sobre preguntarnos la identidad indígena, hacia dónde va, quiénes somos, en qué estamos. Así que a la vuelta del break, ahora nos vamos a dar un break de 10 minutos, y a la vuelta del break ya empezamos con un ejercicio práctico del taller, ¿cierto? Les mandamos al correo, si es que no lo tienen, lo vamos a mandar acá por el link, sobre una ficha que hay que ir pensando y reflexionando para después empezar a trabajar en grupo y empezar a reflexionar y empezar a hablar de qué significa esta identidad indígena. Bien, entonces son las 11:29, 11:30, volvemos a las 11:40 para comenzar entonces con los ejercicios, y si tienen, por favor, o lo pueden imprimir o tener a mano, ¿cierto?, las preguntas de la ficha para que la vamos llenando y reflexionando al respecto. ¿Bien? Ricardo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Si no pueden imprimir la ficha, si no lo tienen, no sé, basta con que anoten las cosas en un cuaderno, digamos. Sería ideal si lo pueden anotar en la ficha misma. Pero sí, vamos después del break a juntarnos para conversar. Eso, la actividad es reflexionar un poco, así que si tienen alguna libretita, algo para ir anotando, reflexionando, va a ser ideal. Y las preguntas las podemos colocar acá en la pantalla para que las vayamos revisando, si es que tienen algún problema ahí con
con la información. Bien, son las 11:30, volvemos a las 11:40. Chaltumay, Descansen. Peucayán. Decíamos, trabajo en taller, empezar a reflexionar, ¿cierto?, de lo que hablábamos de la innovación, esta innovación intercultural, que parte con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Dónde estamos plantados? ¿Cuál es nuestro presente aquí y ahora? Entonces, va a ser en relación a esta pregunta de empezar a cuestionarnos la identidad indígena. Otra salvedad también, este proyecto, cuando lo postulamos al fondar, un fondo acá a nivel nacional en Chile, porque, bueno, agradecer a la gente también que se inscribió de Colombia, Argentina, Perú, que se expandió esta red hacia otras localidades de Latinoamérica principalmente, así que muy agradecido de toda esa posibilidad. Y por un lado, claro, este fondar estuvo de forma presencial, se postuló de forma presencial y iba a ser, como les mencionábamos, dentro de la Facultad de Ingeniería para estudiantes universitarios mapuche, directamente, ¿ya? Por eso, como que hemos estado como, o el foco principal se va a estar hablando desde los mapuches, pero como por el tema de la pandemia, ¿cierto?, y la virtualidad nos permitió expandirnos y abrirnos y dar la posibilidad de que podamos conectarnos desde otras localidades, de otras actividades, ¿cierto? Así que ya no tenemos solamente universitarios indígenas mapuche de Buchef, sino que tenemos ya estudiantes de otras universidades, estudiantes, no estudiantes, también tenemos profesionales de distintos ámbitos, funcionarios, académicos, y también no solamente de la región de Chile, sino que ya expandirnos a otros lados, así que muy agradecido de la convocatoria, de las personas que se inscribieron, de las participaciones, los comentarios, así que eso, como que muchos vamos a ir mencionando desde los mapuche, pero obviamente esto se expande a cualquier otra identidad indígena que nos vayamos refiriendo, ¿bien? Vamos a hacer grupo entonces de 6 personas, no, perdón, antes de los 6 grupos, ¿cierto? Vamos a hacer una reflexión de la ficha que le entregamos y que si no vamos a mostrarles acá en pantalla. Voy a compartir al tiro la pantalla mejor para hacer estas preguntas. Ricardo, Sí, nada, comentarles que gran parte de nuestras sesiones que, bueno, cada una aborda un tema diferente, ¿no? Van a ser un poco así, una primera parte, ¿no?, de alguien hablando, después podríamos conversar un poco, ¿no? Y claro, después van a venir ciertas actividades que vamos a hacer en grupo, y la idea es que después de que se haga la actividad en grupo, todos compartamos, ¿no?, nuestras reflexiones finales, cosa de ir sumando ideas, sumando propósitos, sumando reflexiones que van a ir dando, van a ir materializando nuestras ideas sobre sistemas de cultivo vegetal, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ahora en nuestra primera sesión no hablamos mucho precisamente de los vegetales, ¿no? Pero igual, por ejemplo, la siguiente sesión, en 2 semanas más, van a venir personas de Lago Budi que trabajan y se relacionan con la tierra para contarnos, ¿no?, cómo lo hacen ellos. Entonces es un trabajo en proceso y el tema de hoy, como decía Cristian, es, claro, la identidad, qué cosas nos hacen sentido a nosotros. Y porque, claro, uno podría incluso no ser indígena, yo no soy indígena, pero tengo una cierta cercanía con personas indígenas y con la cultura. Y es esa cercanía la que queremos más o menos conversar ahora a través de esta ficha. La ficha. ¿Se ve la ficha? Sí. ¿Se ve?
poco chica, pero sí. ¿Se ve muy chico? Ahí está mejor. mejor. Ya. Entonces, esta ficha se le mandó por el mail. Ya, si alguien tiene algún problema, puede contactarse con Carla Belén González, que es nuestra asistente ayudante que está aquí monitoreando todo desde la parte de atrás, ¿cierto? De Gracias, la Carla. pantalla, desarrollando aquí, ayudándonos en toda la logística y producción del proyecto. Entonces, la idea es que ahora les vamos a dar unos minutos, 10 minutitos. ¿10 minutos, Ricardo? 10 minutos, sí. Para que, si quieren, se pueden apagar las cámaras o frente a cámara, acá, allá, como quieran, para que empiecen a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Se relacionan tus ocupaciones con tu pueblo o con otros? ¿Cómo? ¿Recuerdas experiencias de vida que te hayan acercado a la cultura de los pueblos indígenas? ¿Y qué elementos, prácticas, objetos, creencias, pensamientos, etcétera, que estén presentes en tu vida cotidiana se encuentran relacionadas con tu identidad indígena, con lo indígena, ¿cierto? Igual, ojo que por supuesto se pueden yuxtaponer unas con otras, ¿no? No son categorías cerradas. Lo que queremos hacer con esta ficha es incentivar a la reflexión y a la conversación, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nomás. Yo recuerdo una experiencia que me acercó. Yo hice un taller de burrún, de baile mapuche, el 2016 en un loft en Recoleta, y al final me regalaron, ¿no?, un trompe, mi trompe, que lo tengo en mi casa, ¿no? Entonces es una experiencia que me acercó el taller de baile, ¿no?, de Purrún, y cada vez que veo esto, que es un objeto que está presente en mi vida cotidiana, me acerco y me recuerda esa experiencia, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no?, pueden mezclarse. La idea es que sea una guía para el pensamiento y la conversación. No sé si Así alguien que, tiene alguna si hay dudas, pregunta, consultas, insultos, reclamos. entonces la idea es que ahora hacemos este ejercicio de reflexión, unos minutitos, para luego vamos a hacer grupos y en esos grupos se hacen ahí los comentarios y empezar a conocerse y empezar a reflexionar sobre esta identidad que no tiene definición. Pues, o sea, partamos de la base que no hay una definición absoluta, obviamente, y que cada uno va teniendo su experiencia, su vivencia, y este taller en particular, cada uno de ustedes va a ir creando esta experiencia, o podemos llamarle esta definición que vamos a hacer en conjunto, ¿ya? Así que esa es la invitación. Obviamente no hay nada bueno ni nada malo. La idea es que participen, compartan, vayamos conociéndonos y podamos entonces reflexionar en conjunto cuál sería nuestro propósito de empezar a innovar en este taller. ¿Bien? Entonces Preguntaban, son las... perdón, en el chat preguntaban si es que esta ficha la tenían que enviar. Este es un taller, por supuesto, voluntario. Ustedes no tienen que hacer nada que no quieran. Nos ayudaría mucho si la enviaran para poder continuar nosotros trabajando en la sistematización de esta experiencia y en la construcción del ebook, ¿no? Entonces les pedimos por favor si es que pueden enviar la ficha, pero si es que alguno de ustedes, por el motivo que sea, no quiere hacerlo, también está bien, ¿no? Claro, y la idea es que si la pueden sacar fotos, la escanean, como se les dé la opción, o rellenarla directamente desde Word, y ojalá hacerla durante la semana, ya que después en semanas subsiguientes, ¿cierto? Viene la sesión número 2, y ahí seguimos avanzando con otras actividades, pero la idea es que ahora, al menos ahora en este presente, ¿cierto?, la realicen y la podamos compartir en los grupos correspondientes para que vayamos desarrollando el conjunto del taller. Y obviamente, como decía Ricardo, es que si la rellenan, ¿cierto?, lo ideal es que la puedan mandar para tener este registro y empezar a desarrollar este ebook que luego se va a poder compartir a otras comunidades, a otras personas, obviamente de forma voluntaria. Bien. Eso entonces, son las 11:51, volvemos a las 12. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, va a estar acá abierto, vamos a estar nosotros acá, así que pero la idea es que ahora darnos estos 10 minutitos para que empiecen a trabajar. Sí, Eva. Hola, mucho gusto, Cristian. A mí me pasa de que una vez escuché un concepto que tampoco es que termino tanto de entender, que es el de apropiación cultural. Y en mi caso, digamos, estrictamente la sangre
no sería de pueblos originarios. Entonces, yo les quería preguntar si en algún momento quieren comentar su opinión sobre eso, porque a veces me pone en una posición bastante incómoda, porque he llegado a escuchar opiniones como que usar la huipala, si no, tu sangre no es de los pueblos originarios, es apropiación cultural, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, eso. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguien que quiera comentar algo al respecto? ¿Alguien que haya tenido quizás la misma inquietud o alguien que ya Yo. haya... Adelante. Gracias. Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo que a Eva. Yo tengo como la misma como pregunta, porque en el fondo yo tengo familia chilena y familia fuera de Chile. Entonces, como que desde alguna forma, eh, si tengo familia chilena, como que tiene que haber algún linaje que conecte con el pueblo originario, que es como algún pueblo originario. Pero es tan lejano que me pregunto si es que es, es apropiación cultural o no, o si es que es políticamente correcto, o si es que derechamente es correcto o coherente decir que tengo raíces indígenas. Porque por una parte, claro, siento que está como el componente sanguíneo y el genético, qué sé yo, pero por otro lado, siento que está como el componente de identidad, que creo que eso no necesariamente depende del linaje sanguíneo. Entonces, no sé qué opinan, si es que realmente es coherente decir que, aunque no tenga linaje sanguíneo indígena, pueda sentirme representado por algún pueblo. Paula tiene Hola. la mano levantada, si quiere Ah, compartir. Sí, a mí me gustaría aclarar de repente, es que el tema de la apropiación cultural está bien manoseado, se utiliza para muchas cosas, pero, pero lo que decía Damir, que no necesariamente tiene eh, sangre indígena, es bien cuestionable, porque yo creo que todas, todos y todes tenemos, al menos la gente de Chile, de Argentina, de Latinoamérica en general, tenemos sangre indígena, de una u otra manera. Y la apropiación cultural no tiene que ver con la autoidentificación, sino con el provecho económico de algún elemento cultural de alguna de estas culturas indígenas. Es, por ejemplo, si yo no soy mapuche y utilizo unos aros de cultrún, eso no hace que yo esté haciendo apropiación cultural. Pero si no soy mapuche y le pongo a mi emprendimiento un nombre mapuche cuando no tengo nada que ver con la cultura y mi emprendimiento no tiene ningún vínculo con la cultura, ahí sí estoy haciendo apropiación cultural. Tiene que ver con un provecho económico. Así lo entiendo. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que la conversación aquí se va a empezar a alargar y nos vamos a empezar ahí, porque hay mucho tema y muchas gracias a Eva, Paula, a todos los que han ido compartiendo también. Pero ese es justamente el ejercicio, pues. Ahora empezar a reflexionar, hagamos el ejercicio y luego van a tener tiempo en su grupo para seguir compartiendo y luego ya cuando volvamos nuevamente a la sesión general vamos a seguir compartiendo y debatiendo al respecto y que no llegar nunca a alguna definición absoluta. Así que genial, muchísimas gracias. Sí, qué que bueno que se sigan las instale ese preguntas. tema. Qué bueno que se instale ese tema para tenerlo ahí en consideración a lo largo del taller. Sí. Sí, Volvemos entonces a las 12:02. para sí, o sea, unos minutitos más. vayan, sí, vayan pensándolo, ¿no? Ojalá Ya. hayan Bueno, vamos a estado. estar acá en todo caso, pero vayan Sí, ahí, dense un tiempito para reflexionar para que después puedan compartir sus opiniones con los demás. Bien, así que volvemos en 5 minutos, 7 minutos más.